Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 37. Francia. Después, Belcebú siguió hablando de este modo. Tras Alemania, mi existencia en el continente de Europa siguió durante algún tiempo entre los seres de la comunidad llamada Italia, y después de Italia, en la comunidad que se había convertido para los seres de Rusia en la fuente principal de ese vicio, fijado durante los últimos siglos, en el proceso no anormal de existencia ordinaria de los seres terrestres, tricerebrados, y que se llama sugestibilidad. Es decir, me establecí entre los seres de la comunidad conocida como Francia. Y ahora, querido nieto, quiero informarte sobre los aspectos particulares del psiquismo de esos seres tricerebrados de Francia, para que te des cuenta de hasta qué punto se ha debilitado en tus favoritos la normal posibilidad de cristalizar los datos eserales que permiten un discernimiento personal e imparcial, y cómo se constituye en ellos, sobre cada realidad, una opinión subjetiva muchas veces totalmente opuesta a lo que habría sido si hubieran percibido directamente esa misma realidad a través de impresiones personales. Estos seres franceses pueden servirnos de ejemplo para lo que acabo de decirte. El hecho es que en la actualidad, en los seres de todos los grupos del continente de Europa, donde se concentra lo que ellos llaman su vida cultural, así como también en los de todos los demás continentes, se cristalizan infaliblemente desde el principio de su formación como seres responsables ciertos datos sobre los que se basa su representación de la individualidad de esos franceses, y que generan en ellos la idea bien definida de que, entre todos sus semejantes del planeta Tierra, los franceses son, según su expresión, los más depravados y los más libertinos. Antes que nada, es decir, antes de que yo escogiera la comunidad de Francia como lugar de existencia permanente, se había constituido ya en mi propia presencia los datos de una representación semejante acerca de ellos, porque habiendo estado en muchos lugares, entre los seres de diversos grupos que pueblan la superficie de tu planeta, les había oído con frecuencia emitir en las conversaciones dicha opinión relativa a los seres franceses. Aunque ya anteriormente, como te dije, había visitado más de una vez esa comunidad de Francia, durante esos viajes no les había prestado especial atención a las particularidades del psiquismo de esos seres, ni tampoco a la opinión que casi todas las demás comunidades de allí tienen de ellos. Sin embargo, esta vez, cuando me establecí en una de sus ciudades y provincia, de sus ciudades de provincia, y mi presencia esperaba instintivamente percibir las impresiones suscitadas por las manifestaciones depravadas y libertinas de los seres de ese lugar, para mi profunda y creciente sorpresa no tardé en comprobar que no iba a percibir nada semejante. Un poco después, cuando comencé a frecuentarlos y a trabar amistad con algunos de ellos, así como con sus familias, no solo se cristalizaron poco a poco en mí todos los datos de esa opinión maquinal, sino que a su vez comenzaron a cristalizarse en mi presencia los datos eserales que provocan la imperiosa necesidad de saber por qué razón había podido precisamente construirse en la presencia común de los seres de otras comunidades una opinión sobre ellos tan poco acorde con la realidad. Este punto me interesó cada día más porque, existiendo entre ellos, veía claramente que, lejos de ser los más depravados y los más inmorales, los seres de dicha comunidad parecían los más patriarcales y los más virtuosos de todos los seres tricerebrados agrupados en el continente de Europa. Entonces comencé a hacer observaciones especiales y a recoger las informaciones necesarias, con el fin de elucidar en mi razón las razones de ese malentendido.
Mientras estuve en aquella ciudad de provincia, no fui capaz de averiguar nada. Pero cuando más tarde fui a la capital de esos seres franceses, desde el primer día mi razón comenzó a captar paulatinamente las principales causas de dicho malentendido. Para descubrir esas causas me sirvieron mis observaciones y mi juicio imparcial, así como en los hechos siguientes. Cuando esta vez llegué a la capital llamada París, que dicho sea de paso se había convertido ya para las cristalizaciones lógico-nestarianas de los seres tricerebrados de todos los continentes, en el centro mismo de su imaginaria cultura, al igual que para los seres de épocas pasadas lo fueron las ciudades de Samlios, Courcalay, Babilonia y otras. Desde la estación me dirigí directamente a un hotel que me había sido recomendado en Berlín. Lo primero que pude comprobar fue que el personal del hotel estaba compuesto totalmente de extranjeros, cuya mayoría hablaba inglés, mientras que poco tiempo antes, según lo supe, todos los empleados de ese mismo hotel no hablaban más que ruso. Al día siguiente de mi llegada a esa Samlios contemporánea, me puse a buscar a un ser perteneciente a la comunidad de Persia, que me había sido recomendado por uno de mis buenos amigos, que residía en la capital de esa comunidad persia. Mi nuevo amigo persa me propuso la misma noche dar un paseo por el llamado Boulevard des Capucines y sentarnos un momento en su famoso Grand Café. Cuando llegamos al Gran Café, nos sentamos a una de las muchas mesas que, como es costumbre en París, ocupaban la mitad de la acera. Como ya te dije, un café para los seres del continente de Europa es como un chaikana para los del continente de Asia. La única diferencia es que en todos los chaikanas del continente de Asia sirven un líquido rojizo extraído de una flor bien conocida por todos, mientras que en los cafés del continente de Europa el líquido que sirven no solo es absolutamente negro, sino que nadie, salvo el propietario del establecimiento, conoce su origen. Así nos pusimos a beber el líquido negro llamado café que nos habían servido. También allí me di cuenta de que todos los camareros de aquel gran café, o como lo llaman ellos, los garçons, eran seres pertenecientes a otras comunidades de Europa y en su mayoría a la que lleva el nombre de Italia. Has de saber que en general en esa parte de la ciudad de París, o mejor en ese París extranjero, cada uno de los negocios es una especialidad de seres pertenecientes a una u otra de las comunidades contemporáneas del continente de Europa, así como de otros continentes. Así estábamos sentados en ese famoso Gran Café, o más bien en la calle delante del Gran Café, y mirábamos a los transeúntes que pasaban deambulando por la otra mitad de la calle. Entre dicha multitud se veía a seres de casi todos los países de Europa, así como de otros continentes. Preferentemente, claro está, de comunidades a las cuales les tocaba el turno de ser ricas. Sin embargo, predominaban los seres del continente de América. Los seres del continente de América ya habían sustituido definitivamente en París a los seres de la gran comunidad de Rusia después de la muerte de esta última. La mayoría de estos transeúntes eran seres de la clase dirigente, los cuales frecuentemente iban a pasarlo bien en la capital del mundo, como dicen ellos. Entre ellos se encontraban igualmente numerosos comerciantes que habían venido a buscar en París lo que ellos llaman artículos de moda, y principalmente perfumería y atavíos femeninos. Entre la abigarrada multitud que circulaba por el Boulevard des Capucines, se veían además numerosos jóvenes, llegados especialmente para estudiar los bailes de moda y aprender a confeccionar los sombreros también de moda. Mientras hablábamos, examinábamos aquella multitud heterogénea, cuyos rastros expresaban la satisfacción de ver al fin realizado un sueño tanto tiempo acariciado. Mi nuevo amigo, el joven persa, exclamó de pronto con asombro, volviéndose hacia mí y señalando con el dedo a una pareja que pasaba. «Mire, mire, allí van unos franceses auténticos». Miré.
y vi que realmente aquella pareja se parecía mucho a los seres franceses que yo había visto en las ciudades de provincia de Francia. Cuando los perdimos de vista, hablamos sobre las causas que podrían haber llevado a aquella pareja de franceses genuinos a ese barrio de su capital. Tras diversas suposiciones, ambos convinimos en la idea de que dichos franceses vivían probablemente en los suburbios del verdadero París francés, y para celebrar alguna solemnidad familiar habían ido a casa de unos parientes suyos que habitaban en una parte de ese París situada justo en el lado opuesto. Al parecer, en esa celebración familiar debieron beber un poco más de la cuenta y terminada la fiesta, ligeramente ebrios, no quisieron hacer un desvío para volver a su casa, decidiendo tomar el camino más directo. Y evidentemente ese camino más corto pasaba justo por delante del Gran Café. Tal vez esa era la única razón por la que aquellos franceses auténticos, aparecieron en aquel barrio de París. Mientras charlábamos, no dejamos de observar las idas y venidas de los transeúntes, emperifollados a la última moda. Aunque la mayoría de ellos exhibían las últimas creaciones de la moda, era evidente que acababan de comprar su vestimenta, la víspera o incluso el mismo día. Y comparando sus rostros con sus vestidos, podía uno convencerse sin lugar a dudas de que en su tierra, en el proceso ordinario de su existencia, raramente tenían la posibilidad de vestirse tan ricamente y de sentirse tan a sus anchas. Entre aquellos príncipes extranjeros de paso, como algunos nativos los llaman, pronto pululó todo tipo de profesionales de ambos sexos, extranjeros también ellos, pero ya perfectamente aclimatados a ese barrio de París. El joven persa me propuso entonces servirme de cicerón parisiense y llevarme a visitar los lugares de mala fama de la ciudad para observar allí la depravación francesa. Acepté y dejamos el Gran Café para dirigirnos a lo que se llama un burdel, situado cerca de allí. Allí me enteré de que el propietario de aquel noble establecimiento era un español. En los salones de aquella casa había muchas mujeres, polacas, vienesas, italianas e incluso 2 negras. Me habría gustado ver qué aspecto podría tener una mujer francesa en aquel ambiente, pero por mis preguntas supe que en todo el establecimiento no había ni una sola verdadera francesa. Salimos de aquel burdel y volvimos al bulevar, observando mientras caminábamos la multitud abigarrada de paseantes. Con frecuencia nos cruzábamos con numerosos seres de sexo femenino, en los que el objeto de sus búsquedas nocturnas por aquellos bulevares era más que evidente. Todas aquellas mujeres pertenecían a las nacionalidades ya mencionadas y a otras más. Las había suecas, inglesas, rusas, españolas, moldavas, etc. Pero difícilmente se podría encontrar entre ellas a una verdadera francesa. Pronto unos sospechosos seres del sexo masculino nos abordaron para proponernos hacer con ellos algo así como el Gran Duque. Yo no comprendí qué significaba eso de Gran Duque, pero tras hacer varias preguntas supe que esas extrañas palabras habían adquirido poco antes, en la época en que florecía la Rusia monárquica, ahora fallecida, un sentido bien definido. Resulta que en dicha época a los seres de Rusia que pertenecían a la clase dirigente les gustaba mucho la capital del mundo y le hacían frecuentes visitas, y casi todos se hacían pasar por personajes con título como conde, barón, duque, pero con mayor frecuencia gran duque. Y como todos ellos nunca dejaban de visitar los lugares dudosos del París extranjero, ese paseo fue adoptado por los guías profesionales y todavía en la actualidad se le conoce como la Ronda del Gran Duque. Habiendo tomado uno de tales guías, fuimos a ver las curiosidades nocturnas de ese Cor Calais contemporáneo. Nos detuvimos en diversos antros. Estuvimos en el café de los homosexuales, después en el club de las lesbianas, y luego en numerosos otros centros de maldad, donde se veían todo tipo de cosas anormales, tal como ocurre de tiempo en tiempo en todos los principales centros culturales de esos desafortunados.
Visitando dichos dudosos lugares llegamos por fin a las calles del famoso Montmartre. En realidad no al mismo Montmartre, sino a la parte baja del barrio así llamado, donde abundan los establecimientos nocturnos de todo tipo, destinados no a los seres de la Comunidad de Francia, sino exclusivamente a los que llegan allí desde otras agrupaciones independientes, o como ellos le llaman, a los extranjeros. Además de esos establecimientos de mala fama, se encuentran también allí muchos restaurantes nocturnos que están abiertos hasta el amanecer, dedicados también a los extranjeros de paso. Además, dicho barrio no se anima en general más que de noche. De día todo allí está casi muerto y nunca nadie va allí. Casi todos los restaurantes poseen allí lo que se llama un escenario, en el cual se representan diversas cosas curiosas que supuestamente ocurren entre los seres similares a ellos existentes en otras regiones de la superficie de ese planeta. Así se muestra la danza del vientre de los seres africanos, la danza de los puñales de los seres del Cáucaso, a los mulatos con sus serpientes, resumiendo todo aquello que durante la temporada es considerado como una atracción de moda. Pero todo eso que muestran allí en sus teatros de Montmartre, como si sucediera entre sus semejantes que pueblan otros continentes de su planeta, no tienen en absoluto nada en común con lo que yo, que he viajado extensamente y siempre he tenido un gran interés en observar y estudiar todas las manifestaciones específicas de los seres de cada país, he visto con mis propios ojos en esos lugares. Últimamente se han abierto en Montmartre un gran número de lo que ellos llaman restaurantes rusos especiales. Pues bien, los artistas o actores que se exhiben en esos restaurantes rusos especiales, como en casi todos los demás restaurantes, son precisamente seres de la gran comunidad de Rusia e incluso en su mayoría pertenecen a la antigua clase dirigente. A propósito de esto, es interesante resaltar que los padres y los abuelos de los artistas y actores de esos teatros-restaurantes contemporáneos, gracias a lo que se llama el sudor de sus campesinos, se reían e insultaban hasta hace poco en esos mismos establecimientos la dignidad de seres de otras comunidades. Sin embargo, ahora sus hijos y nietos se humillan y sirven de objeto de satisfacción para los caprichos asnamusianos de nuevos seres atiborrados de dinero, llegados de otras comunidades. En relación con esto, nuestro querido Mulá Nasruddin tiene esta vez también una sentencia muy sabia que dice: si el padre gusta de deslizarse cuesta abajo sobre un trineo infantil, su hijo deberá acarrear pesados bultos sobre sus espaldas hasta la cima de la montaña. Sentado en uno de esos restaurantes con mi joven amigo persa, este fue llamado un instante por otros persas conocidos suyos. Así me quedé solo en la mesa con el champán que es obligatorio consumir durante la noche en todos los restaurantes de Montmartre. En ese momento, Belcebú suspiró profundamente. Después, como a disgusto, prosiguió con su relato. Resulta que al relatarte esa noche pasada en un restaurante de Montmartre, entre los seres tricerebrados contemporáneos del planeta Tierra, la experiencia cerebral sarpitimniana que experimenté entonces resucita involuntariamente en mí. Y los recuerdos que tengo en este mismo momento de toda esa experiencia se asocian con tanta intensidad e insistencia en las tres partes espiritualizadas de mi presencia común que me obligan a apartarme de nuestro tema, para compartir contigo las tristes y penosas reflexiones a las que me llevó mi soledad en aquel horrible entorno de Montmartre, después que mi joven Cicerón persa me dejó. Entonces, por segunda vez en mi existencia se efectuó en mi ser el proceso de experiencia cerebral sarpitimniana que había generado antiguamente en mi presencia común un sentimiento de rebeldía ante los aflictivos resultados objetivos que por una falta de previsión por parte de nuestros muy altos y muy santos individuos cósmicos sobrevinieron y sobrevendrán quizá todavía en el planeta Tierra y tal vez en todo nuestro gran universo. ¿Cómo es posible que en sus cálculos del movimiento armónico de las concentraciones cósmicas no previeran que el cometa Cóndor colisionaría con ese infortunado planeta Tierra? Si aquellos que habrían debido hacerlo lo hubieran previsto,
ninguna de las desgracias que luego sucedieron derivándose unas de otras habría acaecido, y no habría sido necesario implantar en la presencia de los primeros seres tricerebrados de ese malhadado planeta el nefasto órgano Kundabufer, que fue el origen de los terribles y aflictivos resultados posteriores. Es verdad que posteriormente ese nefasto órgano fue destruido al dejar de ser necesario, pero esta vez tampoco previeron ellos que al destruir el órgano no suprimían con ello la posibilidad de que las consecuencias de sus propiedades, debido al modo de existencia que les es propio, se cristalizaran fácilmente en la presencia de los seres de las generaciones siguientes. En otras palabras, no previeron tampoco esta vez que aunque era posible destruir ese órgano, la ley cósmica fundamental de Epta Paraparshinok con sus Mdelnel Inst no dejaba por ello de funcionar en cuanto al proceso evolutivo, tanto para los seres tricerebrados del planeta Tierra como para todo cuanto existe en el universo. Y es particularmente a esta segunda imprevisión casi criminal a la que se debe la terrible situación en que se encuentran estos seres tricerebrados, en el sentido de que, por una parte, su presencia común encierra, como la de todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo, todas las posibilidades necesarias para el revestimiento de los cuerpos eserales superiores, mientras por otra parte, debido a la cristalización que se les ha vuelto innata de las diversas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer, les es casi imposible llevar hasta el grado necesario el perfeccionamiento de esas partes superiores sagradas que se revisten en ellos. Y dado que según las leyes cósmicas fundamentales, las partes eserales superiores que se revisten en la presencia de los seres tricerebrados no están sujetas a descomposición en los planetas, y dado que por el contrario, el cuerpo planetario de esos seres no puede existir para siempre y en su momento debe sufrir inevitablemente el proceso del sagrado rascoarno, los desafortunados cuerpos superiores de los seres terrestres tricerebrados se ven obligados a languidecer eternamente en todo tipo de revestimientos planetarios exteriores. Sentado solo en aquel restaurante de Montmartre y mirando a mi alrededor, seguí reflexionando. ¿Cuántos siglos han pasado desde el momento en que comencé a observar la existencia de los seres tricerebrados de ese desdichado planeta? Durante estos largos siglos, un gran número de individuos sagrados les han sido enviados desde lo alto con la especial misión de ayudarlos a liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer, y sin embargo nada ha cambiado en ellos, y el proceso de su existencia seral ordinaria sigue como antes. Durante todo este tiempo no se ha producido diferencia alguna en los seres tricerebrados de ese planeta. Los que existían hace casi 100 siglos eran muy parecidos a los contemporáneos. Los seres sentados en este restaurante de Montmartre no son los mismos y no se comportan de manera tan indigna como los seres de la ciudad de Samblios en el continente Atlántida, ciudad que era considerada por todos los seres tricerebrados de la época como el origen y el lugar de concentración de los resultados adquiridos en el sentido del perfeccionamiento de la razón, o como su principal centro cultural, como dirían ahora, en cuyos restaurantes de entonces, llamados Sacro Opiax, iba yo a sentarme a veces. Después que la Atlántida hubo desaparecido y transcurrieron numerosos siglos, me hallé en la ciudad de Kurkalay, centro cultural del país llamado Tikliamish, en el continente de Asia. Y también en esa época me senté con ellos en sus kaltanis, que eran el equivalente de sus restaurantes contemporáneos. ¿Acaso no fui entonces testigo de escenas como esta? Ahí, frente a mí, ese señor grueso con una enorme excrescencia en el cuello, sentado entre dos mujeres de la calle. Si se vistiera con un traje kafiriano, no sería la copia exacta de aquel personaje que vi en un kaltán de la ciudad de Kurkalay. O bien allá, a mi izquierda, en aquella otra mesa. Ese joven convencido comunica con voz chillona a sus compañeros de botella la razón de los desórdenes que están ocurriendo en una comunidad cualquiera. Si se le pusiera un chambardak, no sería entonces lo que llamaban entonces un clián de los montes. Y aquel otro de alta estatura, dándoselas de gran señor, que solo en ese rincón de vez en cuando le guiña el ojo a una dama sentada junto a su marido en otra mesa.
¿No es un verdadero Verong? Y los camareros que sirven a los clientes, como perros con el rabo entre las patas, ¿no parecen unos esclavos asclais? ¿Y no ocurría exactamente lo mismo en la ciudad de Babilonia, donde me hallé algunos siglos después? ¿Acaso los seres tricerebrados de la ciudad de Babilonia no eran esos mismos asclais, cafirianos, veronsclianos, y así sucesivamente? Solo habían cambiado sus ropajes y el nombre de sus nacionalidades. En los tiempos de Babilonia se les llamaba sirios, persas, sictianos, arabianos y otros nombres diferentes terminados en ianos. Sí, y después de tantos siglos me encuentro de nuevo en lo que en la actualidad es su centro cultural, la ciudad de París. Y otra vez es lo mismo. Gritos, ruido, risas, insultos, como en Babilonia, en Corcalay e incluso en Samlios, su primer centro cultural. Los seres tricerebrados contemporáneos no se reúnen para pasar el tiempo de manera indigna de seres tricentrados, como lo han hecho los seres de todos los periodos pasados en ese desafortunado planeta. Durante todo el tiempo en que observé a esos desdichados, no solo pueblos enteros y numerosos centros de cultura desaparecieron sin dejar rastro, sino que las mismas tierras en las cuales ellos existían fueron totalmente modificadas o desaparecieron también de la faz de ese infortunado planeta, como le sucedió al continente Atlántida. Después de Samlios, su nuevo centro estuvo en el continente de Grabonzi. ¿No se extinguieron los pueblos de África del mismo modo? Y si el continente mismo no se hundió, el lugar de ubicación del centro fue recubierto de tal modo por las arenas que hoy no queda allí sino un desierto, conocido con el nombre de Sahara. De nuevo pasaron muchos siglos y su centro se constituyó en Tikleamish. ¿Qué queda de él, sino el desierto llamado en nuestros días Arenas Rojas? Si algún pueblo entonces célebre se ha salvado, vegeta ahora en su 1000ª generación y en la más completa nulidad, no lejos del lugar que antes habitara. De nuevo los siglos sucedieron a los siglos. Vi su centro de Babilonia. ¿Qué ha quedado de aquella Babilonia realmente grande? Un puñado de piedras y algunos supervivientes considerados totalmente insignificantes por sus contemporáneos. ¿Y qué ocurrirá a su centro cultural actual, la ciudad de París, y a los pueblos en la actualidad poderosos que gravitan a su alrededor, como los franceses, alemanes, ingleses, holandeses, italianos, americanos y tantos otros? Los siglos venideros nos lo dirán. Pero mientras tanto, solo una cosa es segura. Esos desventurados gérmenes de cuerpos eserales superiores que surgieron y siguen surgiendo en algunos seres terrestres tricerebrados están condenados, como te dije, a languidecer en presencia de formaciones anormales de todo tipo que se han hecho características de ese desafortunado planeta Tierra, debido a la imprevisión de algunos de nuestros muy grandes y muy santos individuos cósmicos. Todavía estaba absorto en esas reflexiones tan tristes para mi esencia cuando mi nuevo amigo, el joven persa, volvió. Al cabo de algún rato, al volverse demasiado ruidoso y sofocante aquel lugar, decidimos salir e irnos a otro restaurante de Montmartre. Pero cuando nos levantábamos para salir, los seres del pequeño grupo sentado en la mesa contigua, habiéndonos oído comentar el lugar donde queríamos ir, nos dirigieron la palabra, invitándonos a sentarnos un momento con ellos para luego ir juntos al nuevo restaurante. Solo nos pidieron que esperáramos un instante mientras regresaba uno de sus amigos. Aquellos nuevos conocidos eran seres del continente de América. Aunque el ambiente era cada vez más desagradable y el tumulto de las voces embriagadas aumentaba, aceptamos esperar a su compañero. Sin embargo, al surgir un violento escándalo en un alejado rincón del restaurante, salimos rápidamente sin esos americanos. El escándalo que acabo de mencionar surgió porque un ser acababa de lanzar a la cabeza de uno de sus invitados una botella de champán, y ello simplemente porque éste se negaba a beber a la salud del primer ministro de un determinado gobierno, pues quería a toda costa beber a la salud del sultán de Tobolski.
Uno de los americanos, que tampoco quería esperar más, nos acompañó al nuevo restaurante. Al conocerlo más de cerca, ese ser tricerebrado resultó muy alegre, observador y locuaz. Durante el camino y después en el nuevo restaurante, no dejó de hablar y de hacernos reír. Nos divertía sobre todo con sus agudas y penetrantes observaciones acerca del aspecto cómico de los transeúntes y de los clientes del restaurante. Al preguntarle supe que dicho americano era propietario de una gran escuela de bailes modernos en París. Por todo lo que me dijo de su negocio, supe que los alumnos de su escuela eran exclusivamente americanos, que iban allí antes que nada a aprender el nuevo baile favorito en Estados Unidos, el foxtrot. Supe también que ese foxtrot era de origen puramente americano y que sobre todo estaba de moda allí en su país, en Estados Unidos. Por eso, mientras juntos escogíamos una nueva marca de champán, habiendo dejado de hablar por un instante a aquel alegre americano, le pregunté: «Dígame por favor, respetado señor, ¿por qué en esas circunstancias no ha abierto usted su escuela allí, en Estados Unidos, en lugar de abrirla aquí, en la ciudad de París, tan lejos de su patria, y del lugar de surgimiento de ese benéfico foxtrot?» «¿Pero cómo? ¿Cómo?», exclamó él con tono de sincera sorpresa. «De mí depende una familia muy grande. Si hubiera abierto la escuela en mi patria, no solo todos los míos se morirían de hambre, sino que yo ni sacaría de ella con qué alquilar una húmeda habitación en Nueva York para abrigarnos de los helados vientos de allí. Sin embargo, aquí en París, gracias a Dios, hay toda la gente que uno quisiera, deseosos de aprender ese foxtrot y pagar por ello». «No entiendo», interrumpí. «Ha dicho usted que sus alumnos son todos ellos compatriotas suyos que están de paso y al mismo tiempo que allí nadie habría frecuentado su escuela. ¿Cómo se entiende eso?». «Ese es el asunto», respondió el honorable americano. «Todo se basa en uno de esos detalles psicológicos cuyo conjunto constituye la estupidez de mis compatriotas. El hecho es que mi escuela se encuentra en París, o como diría la gente culta de mi país, en la Babilonia contemporánea. Y esa Babilonia contemporánea goza entre nuestros americanos de una popularidad tan grande que todos ellos consideran una obligación visitar esa capital del mundo. Todo americano que haya ahorrado un poco debe venir aquí sin falta. Por cierto, ¿sabe usted que en Estados Unidos, mi país, hacer fortuna no es tan fácil? Solo aquí en Europa se cree que en América los dólares casi ruedan por las calles. En realidad, para quienes viven allí, esos dólares no son nada fáciles de conseguir. Cada centavo se gana solo a costa de un gran trabajo. En Estados Unidos no se paga, como en ciertos países de Europa, por valores efímeros como la celebridad, el renombre, el talento y otros. Por ejemplo, aquí en Europa, si un pintor cualquiera pinta una vez, por casualidad, un buen cuadro y se hace célebre, después cualquier cosa que pinte, el público la comprará siempre, por la sencilla razón de estar firmada por dicho famoso pintor. Sin embargo, en mi país las cosas ocurren de otro modo. Allí todo se hace por el dinero y todo trabajo se mide según su peso y su tamaño. El nombre, el talento y el genio son mercancías que no valen mucho allí, pues los dólares se consiguen solo con mucho esfuerzo. Pero afortunadamente para mí, nuestros americanos tienen ciertas debilidades y entre ellas la pasión de venir a Europa. Debido a esa pasión incluso se privan de lo indispensable, ahorrando poco a poco los dólares que a duras penas ganan, con el fin de asegurarse la posibilidad de venir a Europa y por supuesto visitar la capital del mundo, París. Por eso es que siempre hay aquí tantos americanos, y como nuestros americanos tienen además otra debilidad desarrollada hasta el extremo, que es la vanidad, su imaginación se siente halagada al pensar que puedan decir de ellos que no han aprendido el foxtrot en cualquier lugar como Boston o Filadelfia, sino en el mismo París, de donde vienen todas las novedades del mundo. Y como el foxtrot es una novedad, el foxtrot parisiense es para ellos el último grito de la civilización. Y así, gracias a esos dos fermentos de nuestros compatriotas, yo que no soy más que un pobre maestro de baile, siempre tengo aquí un número suficiente de americanos dispuestos a pagarme bien. Es cierto que me pagan en francos y no en dólares, pero también los agentes de cambio deben ganar algo. También ellos tienen familias que mantener.
Tras esta explicación suya le pregunté: dígame por favor, ¿cómo es posible que sus compatriotas vengan a París y se queden tanto tiempo solo para aprender su foxtrot? ¿Por qué solo para aprender el foxtrot?, respondió. Durante su estancia visitan también la ciudad de París y sus alrededores. A veces incluso van bastante lejos. En una palabra, ellos aprovechan su estancia para estudiar Europa. Visitan y estudian Europa con el fin de completar su instrucción, como decimos en mi tierra. Pero aquí entre nosotros le diré que esa es una de esas frases que repiten como loros aquellos de los nuestros que quieren hacerse pasar por verdaderos ingleses. En realidad no vienen a ver París y Europa más que para satisfacer su vanidad. No viajan para adquirir más saber e informaciones, sino con el único fin de poder luego presumir ante sus amigos, diciendo que estuvieron en Europa y vieron tal y tal cosa. Pero ¿sabe usted cómo mis queridos compatriotas visitan y estudian Europa? No. Pues escuche. Aquí en Europa toda ciudad grande posee una sucursal de un establecimiento llamado Cook & Son, que responde muy bien a esa clase de necesidad. Por supuesto, en París existe también una de esas sucursales. Mis queridos compatriotas se reúnen en grupos de varias decenas, como un rebaño de ovejas, y todo ese grupo de turistas se sienta en un enorme autobús Cook y va a donde quieran llevarlo. En ese autobús, además del conductor, se encuentra también un tipo Cook, semi-adormecido. Durante los desplazamientos de ese famoso autobús, el tipo adormecido, con voz débil, recita de vez en cuando los nombres de los lugares aprendidos de memoria, según un itinerario compuesto por Cook, así como los nombres de diversas curiosidades, históricas y no históricas, de París y de sus alrededores. Así es como mis compatriotas estudian Europa. Esos tipos adormecidos hablan con una voz muy débil y tienen un aspecto lamentable, pues están siempre agotados y jamás duermen lo suficiente, probablemente porque la mayoría de ellos, además de su empleo en Cook & Son, trabajan de noche en otros empleos para poder mantener a su familia, pues el insignificante sueldo que reciben de Cook & Son no bastaría para ellos, ya que mantener una familia no es tarea fácil y sobre todo en París. Pero nuestros americanos prestan poca atención a las palabras de dichos tipos adormecidos. Poco les importa lo que digan ni la voz con que lo digan. Si usted cree que mis queridos compatriotas, sentados en ese autobús, se dan cuenta de algo y que se acordarán de los lugares que han visto, se equivoca totalmente. ¿Qué les importa lo que han visto y lo que todo eso significa? Lo único que les importa es el hecho de haber estado en tal o cual lugar y de a grandes rasgos haberlo visto todo. Con eso se dan por satisfechos, pues más tarde, en la conversación, cada uno de ellos podrá decir que la conciencia tranquila que él también estuvo aquí y allá. Y los demás americanos pensarán entonces que el que habla no es ningún pelagato, sino que realmente estuvo en Europa y que vio todas las cosas que cualquier persona cultivada está obligada a ver. Ah, querido señor, ¿cree usted que soy el único que vive de la estupidez de mis compatriotas? ¿Qué soy yo después de todo? Poca cosa, solo un modesto maestro de baile. Pero ¿vio usted al señor gordo que estaba sentado conmigo en el primer restaurante? Ese sí que es un verdadero tiburón, uno de los que han invadido mi país, especialmente en los últimos tiempos. Ese señor gordo es un judío inglés americanizado, uno de los socios principales de una compañía americana muy conocida. Dicha compañía tiene sucursales en muchas ciudades de Estados Unidos y de Europa, y el voluminoso señor en cuestión ejerce precisamente todas las funciones de director de la sucursal de París. Esa sociedad que se llena los bolsillos especulando con la estupidez de sus compatriotas lo hace desgraciadamente tal vez con demasiada astucia. Así es como tiene montado su negocio. La sucursal parisiense de dicha compañía, lanzada por una publicidad al estilo americano, se ha dado a conocer por todas partes a mis compatriotas. Una gran cantidad de ellos, impulsada por su vanidad y por otras debilidades, que dicho sea de paso, les son muy particulares, suelen encargar sus vestidos a la sucursal de aquí. Y esta sucursal las envía desde la capital del mundo los auténticos modelos de París.
y todo tiene lugar muy honradamente y de acuerdo con las leyes del comercio moderno, a base de triple contabilidad y de argucias marca de la casa. En cuanto al aspecto interno del comercio de esa respetable compañía, fundada por varios de nuestros tiburones norteamericanos, hay que ver cómo dichos tiburones embaucan a todos para colmar sus grandes bolsillos. Cuando la sucursal de París recibe un pedido de una de sus clientes americanas, dicho pedido es directamente enviado a la sucursal alemana, en Alemania, donde la mercancía y el trabajo son mucho menos caros que en Francia. Dicha sucursal ejecuta muy tranquilamente el encargo de acuerdo con todas las exigencias de la moda de París. Después pega tranquilamente sobre la mercancía la etiqueta de París y la remite por mar vía Hamburgo directamente a la sucursal de Nueva York, que la entrega a su cliente, la cual se regocija y se enorgullece de llevar al día siguiente no cualquier cosa, sino la verdadera última moda procedente de París. Lo más interesante es que en este negocio nadie sale perjudicado. Al contrario, todo está combinado para la mayor facilidad y provecho de todos los implicados. Incluso los franceses ganan algo, aunque a decir verdad, solo sea el importe de los sellos de correo que la sucursal de París está obligada a pegar en su correspondencia. Como verá usted, todo el mundo queda contento y satisfecho, y ello viene a confirmar el discutido axioma económico y político según el cual, sin intercambios internacionales, los estados no podrían existir. Pero qué sé yo, si solo soy un pobre maestro de baile. El alegre americano iba a decir algo más, pero en aquel momento estalló un espantoso escándalo en la sala vecina, de la que nos llegaban voces enloquecidas de hombres y de mujeres. Nos levantamos y ya en la calle nos enteramos de que un ser de sexo femenino de una comunidad llamada España había lanzado vitriolo al rostro de otro ser de sexo femenino, de una comunidad llamada Bélgica, porque esta segunda había regalado una cigarrera en que estaban grabadas estas palabras: siempre a tu disposición, a un ser de sexo masculino de la comunidad llamada Georgia, cuya existencia parisiense había sido financiada hasta ese día por la primera. Ya en la calle vimos que era muy tarde, pues estaba amaneciendo. Nos despedimos de aquel divertido americano y nos encaminamos hacia nuestros hoteles. Reflexionando en el camino de regreso acerca de todo lo que había visto y oído en aquel famoso Montmartre, comprendí perfectamente por qué y cómo se había formado en los seres pertenecientes a otras comunidades una opinión tan poco conforme a la realidad de los seres de la Comunidad de Francia. Gracias a todo lo que había visto y oído allí esa noche, vi claro que los seres de las otras comunidades, cuando llegan a Francia, van directamente a ese barrio de París y otros lugares semejantes, donde todo sin excepción está organizado y preparado especialmente para ellos, por extranjeros como ellos, pero que viven en Francia desde hace mucho tiempo, y que por consiguiente hablan la lengua del país mucho mejor que ellos. Y dado que la facultad de discernimiento seral está generalmente atrofiada en los seres contemporáneos, y su horizonte es nulo, toman y ven todo eso como franceses y más tarde, de vuelta a sus comunidades, cuentan a sus compatriotas lo que han visto, oído y experimentado en ese barrio de París, como si todo ello fuera realmente francés y organizado por seres franceses. Y así es como se ha formado una opinión respecto a los franceses que en absoluto responde a la realidad. Además, esa opinión que se ha formado sobre los seres de la Comunidad de Francia, en el extraño consciente de los seres de los demás comunidades, tiene una causa aún más profunda que está basada en una de las peculiaridades de su psiquismo general. Esa peculiaridad se la deben, una vez más, al maléfico invento al que han dado el nombre de educación. El hecho es que desde niños, mientras la naturaleza continúa desarrollando en ellos el germen original de un futuro ser tricerebrado responsable, sus padres comienzan a obstaculizar ese desarrollo con su funesta educación. Y no es eso todo, sino que debido a esa perniciosa costumbre de educar, saturan con todo tipo de ideas efímeras y fantásticas las concertaciones spezioalitivianas, o como dirían ellos,
los cerebros de los nuevos seres. Esas localizaciones destinadas generalmente a la percepción y a la conservación de todas las impresiones y de todos los resultados de una toma de conocimiento cerebral consciente, son en los recién nacidos absolutamente puras e impresionables en el más alto grado. La mayor desgracia para tus favoritos es que ese nefasto proceso prosigue en la mayoría de ellos casi hasta la edad en la que deberían ser ya seres responsables. De ahí resulta que esa peculiaridad de su psiquismo consiste, por una parte, en que casi todas sus funciones destinadas a las manifestaciones cerebrales activas se adaptan poco a poco a no responder sino al conjunto de esas ideas engañosas y fantásticas, y por otra parte, en que la presencia de cada uno de ellos se habitúa gradualmente a percibir todas las nuevas impresiones sin ninguna participación de esos factores cerebrales con que la naturaleza dota a los seres con miras a nuevas percepciones. Es decir, se habitúan a no percibirlas más que a través de esas ideas fantásticas y falaces que les fueron inculcadas. Con respecto a las nuevas percepciones, los seres tricerebrados de allí pierden finalmente incluso la necesidad de captar y abarcar en su totalidad todas las cosas que ven y oyen por primera vez. Así, todo lo nuevo que oyen y ven no es para ellos más que un desencadenante de asociaciones basadas en informaciones anteriormente implantadas en su presencia, que tienen alguna relación con lo nuevo visto u oído. Por eso, cuando tus favoritos contemporáneos se convierten en seres responsables, todo lo que ven y oyen por primera vez lo perciben automáticamente, sin ningún esfuerzo de las funciones de su esencia, y no evoca en ellos, como dije, la necesidad cerebral de sentir y de comprender en su totalidad cualquier fenómeno que se desarrolle en ellos o fuera de ellos. En una palabra, se sienten satisfechos con lo que consciente o inconscientemente les fue inculcado un día por alguien. Espero, querido nieto, que después de todo lo que acabo de decirte, comprendas por ti mismo por qué en los seres tricerebrados pertenecientes a las demás comunidades de tu planeta se han cristalizado respecto a los seres de ese grupo particular que existe con el nombre de Francia, los datos de una opinión tan poco conforme a la realidad. Realmente es una gran desgracia para los seres ordinarios de dicha Francia que los seres tricerebrados contemporáneos pertenecientes a otros grupos hayan elegido a la capital de su comunidad para sus manifestaciones culturales. En cuanto a mí, compadezco con toda mi esencia a los seres ordinarios de esa comunidad, por el hecho de que un barrio de su capital se haya convertido en el centro cultural contemporáneo de todo el planeta. Es sorprendente que incluso a pesar de las circunstancias de existencia ordinaria, ya totalmente anormales de los seres de la Comunidad de Francia, puesto que para desgracia de ellos su capital fue y sigue siendo considerada como el principal centro cultural contemporáneo de todo ese desafortunado planeta, la mayoría de ellos haya podido conservar intactos en su presencia, aunque sea inconscientemente, los datos necesarios para los dos impulsos cerebrales sobre los que se funda la moral cerebral objetiva, y que llevan los nombres de patriarcalidad, es decir, amor a la familia, y pudor orgánico. Sin embargo, dado que desde hace mucho tiempo afluyen de todas partes hacia ese centro cultural seres definitivamente consagrados al Dios malvado, que reina ya como dueño absoluto sobre la presencia de cada uno de ellos, Dios malvado que de hecho se ha convertido en su ideal, y que muy bien podría definirse como llegar a librarse de toda necesidad de esfuerzo cerebral y de toda inquietud de la esencia. Con respecto a cualquier cosa, dichos seres, una vez en Francia, no pueden dejar de ejercer, consciente o inconscientemente, una cierta influencia nefasta sobre los seres de dicha comunidad. Comprenderás muy bien, querido nieto, hasta qué punto es lamentable para los seres ordinarios de la Comunidad de Francia que el principal centro cultural contemporáneo esté situado en su país. Sí te informo de una de las consecuencias que ese hecho les ha acarreado. Yo mismo lo he sabido por las informaciones contenidas en uno de los últimos heterogramas que me fueron dirigidos acerca de los seres tricentrados de tu planeta. Antes que nada debo decirte que esos seres totalmente entregados a su malvado Dios interior, cuando afluyen de todas partes a uno de esos principales centros de cultura, tienen la costumbre, entre otras malas acciones,
de inventar por ociosidad, con el único fin de satisfacer sus caprichos, nuevas formas de manifestación de sus propiedades asnamusianas, o como dicen ellos, nuevas modas, que propagan después por todo el planeta. Esa costumbre asnamusiana de crear nuevas modas ya existía en las antiguas civilizaciones. En tiempos de la civilización tiquia-mixiana llevaba el nombre de Adiat, y durante el periodo babilónico el de Aidia. Adiat, Aidia o moda consiste para ellos en inventar nuevos medios de manifestaciones eserales para la existencia ordinaria, así como diversos procedimientos destinados a modificar y a disimular la realidad de su presencia. Adiat, Aidia o moda es como nuestras costumbres establecidas para aliviar las circunstancias exteriores inevitables de la vida corriente, independientes de los seres mismos, que penetran poco a poco en la totalidad de nuestra existencia ordinaria, llegando a ser una necesidad esencial. Pero muy al contrario, las costumbres contemporáneas o modas no son sino temporales y no sirven más que para satisfacer los insignificantes propósitos subjetivos, estrechamente egoístas, de esos asnamuses presentes y futuros. Además, no son ni más ni menos que los resultados de la razón automática, basados en una comprensión relativa, consecuencia de las circunstancias anormalmente establecidas de su existencia serial ordinaria. Así, en esa misma ciudad de París, hace siglo y medio, ciertos candidatos asnamuses inventaron que los seres del sexo femenino de allí llevasen el pelo corto, y esa maléfica invención se propagó como el fuego a través de los medios y las formas ya establecidas allí. Sin embargo, como en esa época los sentimientos de moralidad y de patriarcalidad eran todavía muy fuertes en los seres de sexo femenino de la Comunidad de Francia, no adoptaron esa perniciosa invención, y fueron los seres de sexo femenino de las comunidades que llevaban los nombres de Inglaterra y de Estados Unidos los que empezaron a cortarse el cabello. Al privarse de esta manera deliberada de una parte de ellas mismas, adaptada por la gran naturaleza para cierto intercambio de sustancias cósmicas, los seres femeninos de esas comunidades forzaron a la naturaleza a reaccionar suscitando resultados correspondientes, que en el futuro no dejarán de tomar ciertas formas análogas a las que ya surgieron en 2 ocasiones en ese planeta. La primera vez en el país de Uniano, hoy Kafiristán, donde surgieron las llamadas Amazonas, y la segunda vez en la Grecia antigua, donde se fundó la religión de la poetisa Safo. Mientras tanto, en esas 2 comunidades contemporáneas, la comunidad de Inglaterra y la de Estados Unidos, el corte del cabello de los seres femeninos engendró en las primeras las llamadas sufragistas, y en la segunda lo que llaman la Christian Science y los teósofos. Además, cuando esa moda asnamusiana del pelo corto se difundió por todas partes, se observó, como supe por un heterograma que me enviaron, un incremento de las llamadas enfermedades femeninas, es decir, diversas formas de inflamaciones de los órganos sexuales que afectan a los desdichados seres de sexo femenino de ese planeta, como vaginitis, ovaritis y lo que ellos llaman cáncer. Así, querido nieto, aunque al principio esa moda de cortar los cabellos de los seres del sexo femenino, inventada en París por seres con propiedades asnamusianas, no tuvo ningún éxito en Francia. Sin embargo, como su capital se había convertido en lugar de reunión de los seres de todos los países dotados de esas mismas propiedades asnamusianas, los cuales persistían en propagar esa funesta invención, finalmente los seres de sexo femenino de Francia empezaron a su vez a cortarse el pelo. En la actualidad, el cortarse el cabello es allí algo común. En el heterograma mencionado me comunicaban además que en las peluquerías parisienses las mujeres hacían cola para coger cita, como ocurría recientemente en la comunidad de Rusia para recibir la harina americana. Y esa tendencia contagiosa de hacerse cortar los cabellos ya había dado lugar a pleitos entre los peluqueros y los padres, maridos y hermanos de esas ovejas trasquiladas, así como también a numerosos de lo que ellos llaman divorcios. Es interesante notar que los jueces, según se me comunicaba en el heterograma, daban siempre la razón a los peluqueros, basándose en el hecho de que los seres de sexo femenino que se habían dirigido a ellos tenían ya más de 16 años cumplidos y debían ser consideradas por las leyes existentes como mayores de edad,
lo cual les confería el derecho de hacer lo que quisieran. Por supuesto, si esos jueces franceses y en general los jueces de todo el planeta supieran que existe en el universo una ley que se aplica sin excepción a todas las vidas que sirven al gran trogoautócrata para la transformación de las sustancias cósmicas, sin duda alguna tendrían una opinión totalmente diferente con relación a lo que ellos denominan con las palabras mayoría de edad. El asunto es que, de acuerdo con esa ley cósmica definida, todos los individuos entre los cuales están los seres Keshap-marnianos de sexo femenino son, en relación con la transformación de las sustancias cósmicas, las fuentes de los elementos activos que en las formaciones cósmicas posteriores servirán al proceso de la sagrada gran ley de Triamasicamno en calidad de segunda sagrada fuerza, es decir, esos seres representarán siempre el principio negativo o pasivo. Así, según la ley cósmica que te he mencionado, esas fuentes que transforman los elementos activos que sirven de principio pasivo nunca están en libertad de tener manifestaciones independientes. Solo pueden tener esa independencia las fuentes destinadas a la transformación de los elementos activos que servirán al sagrado Triamasicamno como principio activo o afirmativo. Por eso, las fuentes que sirven de principio pasivo no pueden ser responsables de sus manifestaciones, es decir, no pueden ser lo que ellos llaman mayores de edad. A propósito de esa gran agrupación de seres tricerebrados llamada Francia, debo decirte también, para caracterizarlo plenamente, que los seres de la clase dirigente de esa comunidad, para tranquilizar los espíritus de los seres ordinarios, que han inventado un excelente medio, parecido al que usaban los detentadores de poder de la gran comunidad de Rusia para fomentar el uso del famoso vodka, y aquel del cual se sirven actualmente los detentadores de poder de la comunidad de Inglaterra, con su no menos famoso deporte. Sin embargo, debemos admitir que si bien los detentadores de poder de la comunidad de Francia aplican también, ellos con fines egoístas y con gran éxito, ese excelente medio, dicho sin ofender a los detentadores de poder de las comunidades de Inglaterra y de Rusia, este medio no causa ningún daño a los cuerpos planetarios de los seres ordinarios. Y eso no es todo. Con ese medio, sin querer, aportan a los seres ordinarios de su comunidad cierto beneficio, distrayéndolos y liberándolos momentáneamente de la obsesión perniciosa de la moda, inventada, como ya te dije, por los asnamuses presentes y futuros de diversos países llegados a su capital, y a la que los seres ordinarios de esa Francia están en la actualidad quizás aún más esclavizados que los de otras comunidades. A ese excelente medio le dan el nombre de feria. Actualmente esas ferias se organizan una tras otra en las plazas mayores de cada ciudad y de cada pueblo, en los mismos lugares donde, dicho sea de paso, los seres tricerebrados de allí tenían también, hace 2 siglos, la costumbre de reunirse para discutir sobre temas religiosos y morales. En justicia, querido nieto, debo decirte que esas ferias francesas son realmente lugares muy divertidos. Debo confesarte que incluso yo me complacía en pasar en ellas 1 hora o 2 sin pensar en nada. En esas ferias francesas todo es bueno y barato. Por ejemplo, por una insignificante moneda de 50 céntimos, cualquiera puede dar vueltas hasta marearse sobre diversos cerdos, camaleones, ballenas, etc., al igual que sobre diversos inventos americanos y no americanos, especialmente concebidos para atolondrar. Y si uno se recupera demasiado pronto de los efectos de uno de esos juegos, por unos céntimos más puede comprarse algo sabroso, preparado la mayoría de las veces en aquel mismo lugar. Es cierto que tras esas golosinas, esos seres a veces sienten el estómago algo revuelto, pero ¿qué es eso comparado con el placer que sienten al comerlas? Y en ese caso, de que uno de esos seres de allí quiera, como dicen ellos, probar su suerte, puede allí mismo satisfacer su deseo con otra moneda de 50 céntimos y probar su suerte de todas las formas, ya sea jugador profesional o deportista, pues esas famosas ferias francesas ofrecen todas las clases de juegos existentes en la tierra, tanto de azar como de placer o de apuestas. En una palabra, allí se puede encontrar desde la ruleta de Monte Carlo hasta el póker más sofisticado. Fin del capítulo 37.